Continuamos con nuestro culto y ya para terminar nos acercamos a la palabra de Dios y en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 9. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Que Dios bendiga esta palabra en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones en este día de domingo, día del Señor. Vemos un llamado a buscar la sabiduría y promesas de Dios. Este texto nos reclama de alguna manera a prestar atención a la sabiduría, así como en Proverbios, en el capítulo anterior, capítulo 3, en los versículos 13 al 20 y otros lugares en la Biblia, el propósito de Dios es que nos esforcemos en la búsqueda de la sabiduría. En este capítulo de Proverbios, como sabemos, fue escrito, recopilado por el rey Salomón, cuando dice: oíd, hijos. Les está diciendo a los israelitas, a su pueblo, porque se habían desviado y no practicaban el verdadero culto al Todopoderoso, al Dios de Israel. Pero la verdad que una exhortación a los beneficios de la sabiduría, y estas son las palabras de Dios. Es un padre aconsejando a sus hijos, exhortándoles, animándoles, guiándoles a lo que más nos conviene en la vida. Y es que procuremos la sabiduría antes que todo. ¿Para qué? Para tener una vida digna, una vida que agrade a Dios y también a nosotros mismos. El deseo de Dios es que todo nos salga bien y tengamos vida y vida en abundancia. Y como premio supremo, la vida eterna. ¿Por qué Dios está tan interesado en que adquiramos sabiduría? Porque su propio pueblo pues se había descarriado, evidentemente, y había desobedecido su ley, y no habían sido sabios. El profeta Isaías ya lo dice también en el capítulo 1. Oíd, cielos, y escuchad, escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. Vemos que la maldad era universal. Este pasaje también declara la depravación total de la naturaleza humana. Mientras el pecado persista sin arrepentimiento genuino, la maldad está presente. Jerusalén estaba expuesta y estaba desprotegida, pero el Señor tenía un pequeño remanente de siervos piadosos allí en este lugar, en Jerusalén. La mala naturaleza está en cada uno de nosotros. Solo el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es santificador, puede restaurarnos a una salud espiritual como corresponde. La enseñanza de un padre, como dice el texto que hemos leído: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Vemos que una de las más grandes responsabilidades de los padres es la de alentar a sus hijos a ser sabios.
Aquí Salomón dice como su padre David lo animó a buscar la sabiduría cuando era joven, cuando tenía una edad menor, era tierno de edad. También lo podemos encontrar en Primera de Reyes en el capítulo 2 y en Primera de Crónicas en los capítulos 28 y siguientes. Esto quizás motivó a que Salomón pidiera a Dios sabiduría por encima de cualquier otra cosa. La sabiduría puede transmitirse evidentemente de padres a hijos, de generación en generación. Finalmente, por supuesto, toda la familia procede de Dios. Los padres solo pueden exhortar, animar a sus hijos para que se vuelvan a Él. Dios desea que sus hijos vivan una vida agradable para Él. En la Biblia, en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento específicamente, encontramos las mismas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Hijos, enseñanza de un padre. Estar atentos, conocer cordura, buena enseñanza, no desobedecer o ignorar su ley. Dice el texto que hemos leído, yo también fui hijo de mi madre, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vemos un padre que aconseja y por tanto vemos que el consejo de su propio padre es aconsejar, es un legado que debe ser recordado. Lo que vemos en el texto no es una mera colección de dichos sobre una buena conducta, sino una seria exhortación a buscar la sabiduría. Porque estas palabras de la Biblia son eternas y el propósito de Dios para que Salomón las empleara era porque nos servirían por toda la vida de la humanidad. Siempre se necesitan los consejos de un padre, ya sea terrenal, pero en especial de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Él está muy interesado y tiene un propósito especial. Cuando nos dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Y sigue diciendo, ámala y te conservarás. Vemos a ese Padre amoroso, a ese Dios, todo amor, aconsejando a sus hijos amados, a que adquieran sabiduría, a que adquieran inteligencia. Nos ruega que no nos apartemos de las razones de su boca. ¿Y cuáles son las razones de su boca? Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces hacemos nosotros oídos sordos. Lo dice su palabra. El texto en Hebreos nos recuerda que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que Dios nos habla por su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la Iglesia, por medio de la oración, por medio incluso de las circunstancias. Dios quiere que adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia, que le escuchemos a Él y que nos volvamos a Él. Sabiduría ante todo, nos dice. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. También debemos considerar lo que somos. No, debemos considerar a nosotros mismos, como nuestros padres, aunque la instrucción conlleva en sí reproche y corrección, los padres de Salomón lo amaban. Por tanto, le enseñó y le enseñaron. Los padres y los hombres sabios y buenos, en toda época del mundo y rango de la sociedad,
concuerdan en que la sabiduría verdadera consiste en obediencia y esta está unida a la felicidad. Sujeta, por tanto, tu negatividad. Esfuérzate más por la sabiduría de Dios que por la riqueza de este mundo. El interés especial en la sabiduría que Dios quiere para nosotros es que vivamos de manera abundante la salvación y la vida eterna. Nos recuerda el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús es la vida. Jesús te da y nos da la vida eterna. La vida que Él da ahora es abundantemente más rica y más plena. Es eterna y sin embargo también comienza en el momento de creer en Él, de aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador personal. La vida en Cristo se disfruta en un plano mucho más elevado debido a su sobreabundante perdón y amor y dirección para nosotros. Te pregunto, ¿has aceptado la vida que Cristo te ofrece? Hoy lo puedes hacer. Puedes adquirir esa vida abundante. Cristo vino a la tierra en defensa de la vida. Mediante sus palabras y acciones se opuso a cualquier cosa, fuerza o persona que pudiera disminuirla. De igual manera, nos llama a que hagamos todo cuanto esté en nuestra mano, cuanto esté en nuestro alcance, por preservar y engrandecer las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, que le demos los consejos necesarios y adecuados. Más allá de su defensa de la vida, Jesús también vino para liberarnos de la muerte y ofrecernos vida en abundancia. Mediante su muerte y su resurrección, Cristo ha abierto una nueva dimensión de vida para toda la humanidad, para que todas las cosas sean hechas nuevas, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y el libro del Génesis y otros textos en la palabra de Dios, porque hay esperanza para todos por medio de la salvación en Cristo Jesús. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios promete que los justos llegarán a ser perfectos. Describe cómo debe ser la vida del cristiano, que tiene que ir mejorando día a día, así como la luz de la aurora, hasta que seamos perfectos ante los ojos de Dios. Hasta que lleguemos, dice la Escritura, a la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda estas palabras. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos, por tanto, que David le enseñó a Salomón cuando era niño. Le enseñó a que buscara la sabiduría de Dios, que era lo más importante que podía hacer. Y él lo aprendió. Él aprendió bien la lección. Así que cuando Dios apareció ante el nuevo rey para conocerle, cualquier petición le concedió. Salomón eligió la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. ¿Y tú? Nosotros también debemos hacer que la sabiduría de Dios sea nuestra primera opción. No tenemos que esperar a que Él aparezca ante nosotros. Podemos volvernos a Él. Con valor, podemos pedirle sabiduría hoy mismo. Hoy mismo mediante la oración, como nos recuerda el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5, nos asegura que Dios concederá esta sabiduría, esta petición, cuando dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué palabras tan alentadoras que nos dice el Señor.
Como decía antes, si todavía no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, te invito a recibirlo como tu Señor, como el Señor de tu vida. Para esto solo tienes que arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de corazón de todos tus pecados e invitarlo a que sea el Señor de tu vida. Tengamos en cuenta la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Dios demuestra todo su interés en que tengamos esa sabiduría que solo la podemos encontrar en Él, su palabra, en el Señor Jesucristo. Vivamos, por tanto, la vida en esa sabiduría de Dios y que Él nos siga bendiciendo grandemente. Amén. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este tu día. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ella nos habla al corazón. Perdona nuestras faltas y, Señor, queremos seguir adquiriendo esa sabiduría que solamente viene de ti y la pedimos vehementemente. Señor, gracias por ello. Gracias por tus promesas. Te pedimos, Señor, por alguien que haya y que esté escuchando este mensaje y no conozca al Señor Jesucristo, que tú le hables al corazón y que pueda recibirlo en su vida como su Salvador personal. Y a nosotros como iglesia, guíanos en todo momento, oh Señor, y que podamos estudiar y escudriñar tu palabra y adquirir la sabiduría que tú quieres para tu iglesia, para cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga y que nuevamente nos podamos volver a ver por este medio o en el templo de forma presencial. Amén.